Familia, bienvenidos a Monte Sión en casa. Es un gusto para mí que estés conectado el día de hoy junto conmigo para escuchar un mensaje de parte de Dios. De verdad, gracias por tomarte el tiempo, gracias por invertir tu tiempo en escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Antes de iniciar, te voy a pedir que compartas esta transmisión con tus contactos, en tus redes sociales, con tu familia, con tus amigos. Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, que compartamos lo que Dios ha estado hablando y lo que Dios está hablando el día de hoy a nosotros. Todos los miércoles yo estoy seguro que lo que Dios habla es importante y especial para tu vida y tiene la capacidad de cambiar y transformar tu vida y así darle la bienvenida a los planes y al futuro que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso te pido que compartas esta transmisión con tus contactos. Y ahora sí, para empezar quiero pedirte que me acompañes honrando la palabra de Dios. Juan 14:23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora repita después de mí con todo su corazón: Padre, yo te amo. Por lo tanto, el día de hoy voy a escuchar tu palabra, la voy a guardar en mi corazón y la voy a llevar a la práctica. Sé tú, Espíritu Santo, hablándome, sé tú inspirándome y sé tú dándome las ganas y la fuerza para cumplir lo que tu palabra dice que yo tengo que hacer. El día de hoy mi vida es transformada porque tu palabra me transforma. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el día de hoy continuamos con la serie La voluntad de Dios. La semana pasada iniciamos con esta serie y vimos algunas cosas generales acerca de la voluntad de Dios. Vimos que Dios tiene planes buenos para nosotros y no malos. Son planes para darnos un futuro y una esperanza. Vimos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, incluso cuando pasamos momentos difíciles, incluso cuando pasamos momentos que no entendemos. La semana pasada vimos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Si tú no viste el mensaje de la semana pasada, yo te invito a que vayas al canal de YouTube de Monte Sión y ahí vas a poder conocer todo lo que estuvimos aprendiendo. El día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante: la voluntad de Dios y nuestro libre albedrío. Híjole, son cosas tan importantes. ¿Qué tan responsables somos nosotros de que los planes que Dios tiene para nosotros se lleven a cabo? ¿Qué tan responsables somos nosotros de tomar las decisiones correctas para que las promesas de Dios se lleven a su cumplimiento en nuestra vida? Tú y yo tenemos libre albedrío y eso significa que Dios nos dio la oportunidad, la responsabilidad, el derecho de decidir y de elegir por nosotros mismos. Entonces, yo sé que muchos de ustedes, estoy seguro que la mayoría de ustedes se han hecho las preguntas que les voy a hacer ahorita. Yo me las he hecho, incluso me las sigo haciendo. ¿La voluntad de Dios es inevitable? O sea, los planes, la voluntad que Dios tiene para nosotros, la voluntad que Dios tiene para su iglesia, la voluntad que Dios tiene para nuestra familia, ¿se van a cumplir sin importar lo que hagamos? ¿Son inevitables? Otra pregunta que tenemos es: ¿podemos echar a perder su plan? Yo me he hecho varias veces esa pregunta. Las decisiones que yo tome, las elecciones que yo haga, ¿pueden echar a perder los planes que Dios tiene para mí? ¿Pueden frenar la voluntad de Dios o incluso pueden que la voluntad de Dios que tiene para mí no se lleve a cabo? No sé si algunos de ustedes se han hecho esa pregunta. ¿Tenemos una opción en el plan de Dios para nuestras vidas? ¿Cuánto del plan de Dios es impuesto y cuánto podemos elegir por nosotros mismos? Estas son muchas de las preguntas que generalmente nos hacemos cuando estamos hablando de la voluntad de Dios. Siempre que hablamos de la voluntad de Dios surge esto. Bueno, ¿qué tanto es impuesto? ¿Qué tanto escojo yo? Bueno, las decisiones que yo tome pueden echar a perder el futuro que Dios tiene para mí. Bueno, no, yo no creo que nada de lo que yo haga vaya a interferir con la voluntad de Dios para mi vida, sino que yo creo que es inevitable y que Dios va a cumplir lo que viene en su palabra sin importar cualquier otra cosa. Y son las preguntas que muchas veces nos hacemos cuando estamos hablando de la voluntad de Dios y también de nuestro libre albedrío. Para comprender mejor la voluntad de Dios y nuestro libre albedrío, tenemos que echar un vistazo mucho más profundo a dos aspectos principales
de la voluntad de Dios. Dos aspectos principales de la voluntad de Dios, por favor, pónganle mucha atención. Número uno, lo que Dios ha determinado que va a suceder. Lo que Dios ha determinado que va a suceder. La voluntad determinada o soberana de Dios es lo que se va a hacer absolutamente. Pase lo que pasa, no importan nosotros, no importan nuestras decisiones, no importan los gobiernos, no importan las naciones, no importan los tiempos, no importan las temporadas, sino que Dios tiene una voluntad que ha determinado y esa voluntad va a suceder pese a cualquier cosa. Sus planes son inevitables, inmutables, y en este tipo de voluntad, en este aspecto de la voluntad de Dios, lo que Él ha determinado que suceda, estás involucrado tú, está involucrada su iglesia, está involucrado el futuro, está involucrada tu familia, sí. Por ejemplo, algo que Dios ha determinado que va a suceder y sucede el día de hoy es hablar de la iglesia de Jesús. Me acuerdo cuando Jesús, esto está escrito en los evangelios, le dijo a Pedro: Pedro, tú eres una roca y sobre ti se edificará mi iglesia y ni las puertas del Hades van a prevalecer sobre ella. En otras palabras, lo que estaba diciendo Jesús es que ni la muerte va a prevalecer sobre mi iglesia. Se murieron los discípulos, se han muerto los discípulos de los discípulos y 2000 años después tú y yo estamos en esta transmisión, estamos en esta iglesia Monte Sión escuchando mensajes de parte de Dios. Tú y yo somos la iglesia de Jesucristo y lo que Dios determinó que iba a suceder está sucediendo. Ni siquiera la muerte puede prevalecer delante de la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesús va a continuar. Otra cosa que Dios ha establecido, ha determinado que va a suceder es que Él dijo: oye, el mundo se va a terminar, el mundo se va a acabar. Eso tienes que aprenderlo, saberlo, creerlo y tenerlo en cuenta para tomar decisiones correctas. El mundo se va a acabar, pero para mis hijos yo tengo un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso Dios lo va a hacer, es parte de su voluntad. Otra cosa que Dios ha determinado y que sucedió fue Jesucristo y su salvación. Jesús vino a la tierra para morir por ti y por mí, y eso Dios lo determinó desde muchísimo tiempo atrás para salvación de los que crean en su nombre. Y sucedió así, y nadie podía romper con eso. Entonces, Dios ha determinado algunas cosas que van a suceder y van a suceder sí o sí. No importa lo que tú y yo decidamos, van a suceder. Hay algunas cosas que Dios ha planeado para ti, para mí, que van a suceder sí o sí. Y fíjate lo que dice Job 42:2. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Entonces, el primer aspecto de la voluntad de Dios es lo que Él ha determinado que sucederá y que nadie puede detener. Parte de la voluntad de Dios es así. Nadie puede detenerla. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado, puede ser detenido. Pero el segundo aspecto de la voluntad de Dios es lo que Él desea que suceda. Y ahí esto es algo muy importante, lo que Él desea que suceda. Y fíjate que eso es diferente a la primera. Número uno era lo que Él ha determinado que va a suceder. Y número dos es lo que Él desea que suceda. Entonces fíjate lo que dice, por favor, Deuteronomio 30:19. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Hoy te he dado a elegir entre la vida y entre la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. ¡Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir! La voluntad que Dios desea, lo que Él desea que suceda, eso es la voluntad deseada o permisiva de Dios, es donde tú y yo entramos con nuestro libre albedrío, lo que tú y yo podemos decidir o elegir. Definitivamente tenemos un Dios planeador, eso lo vimos la semana pasada. Él planeó para nuestra vida, Él dijo: yo tengo planes para ti, buenos planes, no malos, para un futuro y una esperanza, pero es tu responsabilidad decidir que los planes que yo tengo para ti se lleven a cabo. Me encanta el famoso versículo que todos ustedes conocen. Yo deseo, dice Dios, yo deseo que tú seas prosperado en todo.
yo deseo que tú seas prosperado en todo. Pero muchas veces tomamos ese tipo de versículos y decimos, esto es una voluntad de Dios determinada. Dios me va a bendecir en todo. Dios me va a prosperar en todo. Dios me va a bendecir en cada área de mi vida. No importa lo que yo haga, Dios me va a bendecir. Y eso no es parte de la voluntad determinada de Dios, sino es parte de la voluntad que Él desea que suceda. Y tú y yo estamos involucrados ahí. Las decisiones que tú y yo tomamos, las elecciones que tú y yo hacemos van a determinar si eso va a suceder o no. En este versículo de Deuteronomio 30 estamos viendo, hoy te he dado a elegir entre la vida y entre la muerte, entre bendiciones y entre maldiciones. Definitivamente yo tengo buenos planes para ti. Tengo buenos planes para darte un futuro y una esperanza. Yo deseo que seas prosperado en todo. Pero hoy te he dado a elegir entre lo bueno, entre lo malo, entre bendiciones y entre maldiciones. Tenemos un Dios planificador, tenemos un Dios que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, pero tenemos un Dios que nos ha dado libre albedrío y que nos ha dicho, esta es mi voluntad, esto es lo que yo deseo que suceda. Te lo estoy enseñando, te estoy mostrando el camino, te estoy diciendo qué es lo que quiero que suceda para que puedas obtener los resultados que yo te estoy enseñando. Es nuestra elección que muchas de las cosas que Dios tiene planeadas para nosotros sucedan. Hay otras cosas que Dios ha determinado que van a suceder y van a suceder sin importar cualquier cosa. Hay cosas que Dios desea que sucedan, que es nuestra responsabilidad hacerlas una realidad. Dos aspectos importantes acerca de la voluntad de Dios, lo que Él ha determinado y lo que Él desea para sus hijos. Por lo tanto, mientras que la voluntad determinada del Señor es inevitable, la voluntad deseada de nuestro Dios para nuestra vida requiere que tomemos decisiones y que elijamos correctamente. Ahora, fíjate lo que te voy a decir. Lo que te voy a decir ahorita tiene la capacidad de cambiar completamente tu forma de pensar, cambiar el rumbo de tu vida y empezar a hacer realidad las promesas de Dios para ti. Dios nos da la libertad de elegir. Fíjate qué tan bonito es eso. Dios te dio el regalo de elegir, de decidir. Dice la Biblia que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Dios pudo haber hecho títeres y robots. Dios pudo haber dicho, cuando pensó en el ser humano, Dios pudo haber dicho, ¿sabes qué? Voy a hacer a estas personas y las voy a hacer para que no puedan decidir, para que no puedan elegir por ellas mismas y me van a obedecer, no importa qué. Pero cuando Dios pensó en el ser humano, dijo, lo voy a hacer a mi imagen y a mi semejanza, le voy a dar la capacidad y la responsabilidad de elegir, de decidir. Dios no hizo títeres. Ahora, yo quiero preguntarte el día de hoy, ¿por qué Dios nos dio la opción de elegir? Muchas veces yo he dicho, ¿no era más fácil que Dios nos hiciera robots? ¿No era más fácil que Él hubiera determinado desde el principio, me van a obedecer y me van a obedecer y no tienen opción de desobedecerme? ¿Por qué Dios nos da la opción de elegir y de decidir? La verdad es que, si te pones a pensar, Dios nos muestra su voluntad. Dios tiene su voluntad que ya determinó, Dios tiene su voluntad que desea para cada uno de nosotros, nos dio la oportunidad de elegir, nos dio la opción de decidir y de elegir, y la verdad es que la mayoría de las personas deciden equivocadamente, se equivocan, y al final de cuentas los resultados en su vida no son buenos. Entonces, ¿por qué Dios nos da la opción de elegir? Si la mayoría de las personas se equivocan, y aquí está la respuesta, y esto es muy importante, porque no hay verdadero amor si no se tiene la opción de no amar. No hay verdadero amor si no se tiene la opción de no amar. Si tú y yo no tuviéramos la opción de no amarlo, sino que tendríamos que amarlo a fuerza, eso no sería verdadero amor. Y Dios dijo, les voy a dar la capacidad de elegir y de decidir. Porque qué bonito se siente que teniendo la opción de no amarme, deciden amarme. Eso es verdadero amor. Qué padre es que teniendo la opción de no quererme, de no aceptarme, ellos decidan quererme y aceptarme.
Eso es increíble. Y fíjate, no hay verdadera obediencia si no se tiene la opción de no obedecer. Dios nos dio la oportunidad y la responsabilidad de elegir y de decidir. Porque no hay verdadero amor, no hay verdadera obediencia, no hay verdadero seguimiento, no hay verdadera sumisión, no hay verdadero amor, cariño, si no se tiene la opción de no hacerlo. Y Dios dijo, yo quiero que tengan la opción. Y si ellos deciden, a pesar de que tienen la opción de no hacerlo, si ellos deciden hacerlo, amarme, obedecerme, seguirme, perseguir mi voluntad, me están demostrando que realmente creen en mí. Me están demostrando que realmente me aman. Me están demostrando que realmente creen que mis planes son mejores para cada uno de ellos. Cuando tú y yo tenemos la opción de no hacer y decidimos hacer, le estamos demostrando a Dios que creemos en Él. Le estamos demostrando a Dios que lo que Él tiene para nosotros es mucho mejor. Dios nos dio la libertad, Dios nos dio el derecho, la responsabilidad y la opción de elegir, pero muchas veces tú y yo vemos esa voluntad que tiene para nosotros y preferimos rechazarla. Y es por una cosa principalmente, que es el orgullo. Preferimos nuestra voluntad. Vemos la voluntad de Dios, nos muestra su voluntad y decimos, ¿sabes qué? Yo quiero otra cosa para mi vida. Creo que lo que yo tengo para mí es mejor que lo que tú tienes para mí. Creo que mis planes son mejores que tus planes. Creo que tú no sabes cómo va mi vida y creo que tú no sabes muy bien acerca de las relaciones, acerca de los negocios, acerca de mi familia. Mejor yo decido. Y rechazamos la voluntad de Dios. Eso cuando tú y yo rechazamos la voluntad de Dios, estamos evidenciando que no tenemos confianza en Él. Estamos evidenciando que confiamos más en nosotros mismos. Muchas veces tú y yo rechazamos la voluntad de Dios. Y Él se estaba arriesgando a eso cuando Dios dijo, voy a crearlos con la opción de elegir. Porque qué bonito se siente cuando ellos, teniendo la opción de no hacerlo, me aman. Qué bonito se siente cuando ellos tienen la opción de no obedecerme y me obedecen. Voy a crearlos de esa manera y me estoy arriesgando. Y la verdad es que la mayoría de las personas rechazan toda la voluntad de Dios, todo lo que Él desea para nosotros. Y la mayoría de las personas se van a la tumba sin experimentar los planes de Dios en su vida. No seas de las personas que creen que tú puedes vivir de la manera que tú quieras y que la voluntad de Dios al fin y al cabo se va a hacer en tu vida, porque tú eres el responsable de que muchas de las promesas que están en la Biblia se lleven a cabo. Dios nos hizo responsables de eso. Ahora, hay otras ocasiones en las que no conocemos la voluntad de Dios. En ocasiones rechazamos la voluntad de Dios, en otras ocasiones no la conocemos, por lo tanto estamos dándonos de topes. En este caso, lo más importante que tú debes de recordar es que Dios está completamente involucrado y comprometido en todo su plan. Dios está completamente involucrado y comprometido en todo su plan, y eso te incluye a ti. En otras palabras, Dios tiene planes buenos para nosotros, Dios tiene una voluntad que es buena, agradable y perfecta, pero tú y yo no tenemos un Dios irresponsable que dice, tengo una buena voluntad para ti, pero pues no te la voy a decir. Ahí a ver cómo le haces para descubrirla. O tengo un plan muy bueno para ti, pero yo no te voy a decir nada acerca de ese plan, o no te voy a dar las instrucciones, o no te voy a enseñar cómo alcanzarlo. No, tú y yo tenemos un Dios que está completamente involucrado y comprometido en todo su plan. Tú y yo tenemos en su palabra cuáles son los planes que Él tiene para nosotros, cuál es la voluntad que Él ha deseado para nosotros como sus hijos. Nos ha puesto ese cuadro tan bonito y tan perfecto. Tú puedes ver todas las promesas de Dios en la Biblia y además nos ha puesto un camino trazado, un mapa hecho de cómo podemos alcanzar ese plan, ese propósito, esa voluntad. Tenemos un Dios comprometido con cada aspecto de nuestra vida, con cada aspecto de su voluntad. Y tú y yo podemos descansar en eso. Cuando Dios nos muestra su voluntad, muchas veces nos muestra el final, ¿verdad? Nos dice, esto es lo que yo estoy deseando de ti. Hay veces que no nos muestra el proceso, que el proceso quizá vaya a ser difícil, quizá no nos vaya a gustar, quizá nos vaya a doler, pero sí nos muestra el final y nos muestra los pasos que hay que seguir. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces tú y yo no queremos seguir esos pasos y no queremos esa voluntad que Él tiene para nosotros. O muchas veces conocemos esa voluntad, pero ignoramos los pasos que tenemos que seguir.
Y es importante que tú y yo vayamos a la palabra de Dios, tengamos comunión con nuestro Padre Celestial para poder encontrar su voluntad y para poder seguir los pasos que tú y yo necesitamos para alcanzar esa voluntad. Fíjate lo que dice Mateo 7, del 7 al 8. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y a todo el que llama se le abrirá la puerta. En otras palabras, Dios está completamente comprometido a ayudarte a que tú alcances los planes perfectos que tiene para ti. En muchas ocasiones yo he escuchado cuando Dios me dice, no quiero que hagas esto, no es por ese camino. Yo tengo esto mejor para ti, pero es mi responsabilidad seguirlo y obedecerlo. Pero Él está ahí, Él está dispuesto a guiarme, Él está dispuesto a firmar mis pasos, Él está dispuesto incluso que cuando la niebla más densa no me deja ver, no me deja saber qué camino tomar, Él está ahí dispuesto a guiarme y a mostrarme el camino correcto. Pero muchas veces tú y yo ignoramos eso, muchas veces tú y yo rechazamos eso por nuestro orgullo. Como Padre Celestial perfecto que tenemos, Dios quiere que le pidamos, que lo busquemos, que lo llamemos, para que Él pueda darnos, para que Él pueda revelarnos, para que Él pueda abrir y proveernos. Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a escuchar lo que Él desea para nosotros? Hay muchos ejemplos. Dios, por ejemplo, en el perdón de los pecados, ¿verdad? Dios tiene una promesa tan hermosa en el perdón de los pecados. Yo sé que te equivocaste, yo sé que estabas sujeto a la naturaleza pecaminosa, yo sé que tenías un castigo que pagar, pero en Jesucristo hay libertad, en Jesucristo hay perdón de pecados y tú puedes ser libre y eres una persona nueva en Él. Y muchas veces decimos, sí, yo soy perdonado, yo soy libre, pero es nuestra responsabilidad, número uno, decir los pecados que hemos hecho o cometido. Eso significa confesar nuestros pecados y también arrepentirnos. Si tú y yo no confesamos nuestros pecados y no nos arrepentimos, Dios es justo, Dios es bueno, pero Él perdona a los que confiesan y a los que se arrepienten. Tú y yo tenemos que hacer algo. Es lo mismo, tú y yo hemos escuchado tantas promesas acerca de la prosperidad y las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Él dice incluso, pruébame en esto a ver si no te voy a abrir las ventanas de los cielos. Y tú y yo decimos, Dios, tú me vas a prosperar. Y oramos y decimos, tu voluntad es que yo esté bien, tu voluntad es que tenga abundancia, tu voluntad es que me bendigas. Yo creo que tú eres un Dios que quiere eso para mi vida. Pero se nos olvida que es nuestra responsabilidad hacer lo que Él nos pide. Y no diezmamos. Él nos dice, diezma, ofrenda, dame lo que corresponde. Entonces, yo voy a abrir las ventanas de los cielos. Entonces muchas veces vemos la voluntad que Dios desea para nosotros, bendecirnos, perdonarnos, amarnos, que se una a nuestra familia, todo lo que Él tiene para nosotros, pero ignoramos o rechazamos lo que a nosotros nos toca hacer. Y tú y yo tenemos la elección de decidir lo que debemos de hacer. El Señor, nuestro Dios, nos enseña qué es lo que tenemos que hacer. Nos muestra el mapa completo, nos muestra el camino, nos muestra un mapa trazado, nos dice en su palabra qué es lo que está esperando de nosotros y nos dice los resultados que vamos a obtener. Es nuestra responsabilidad hacerlo. Y yo quiero darte un ejemplo de una persona que puede darnos, a la luz de la vida de esta persona nos podemos dar cuenta de todo lo que te estoy hablando, y esta persona es Sansón. Su historia la puedes encontrar en Jueces del capítulo 13 al 16. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado la historia de Sansón. Es una historia muy bonita. Dice la Biblia que la madre de Sansón era estéril, pero un día se le presentó un ángel y le dijo, vas a tener un hijo, y este hijo va a ser un hijo especial porque tú lo vas a consagrar desde el nacimiento a Dios. Va a ser un hijo nazareo, esa era la palabra que dice ahí la Biblia, y los nazareos eran personas exclusivas para el servicio de Dios, eran personas que tenían inclusive más reglas que los demás israelitas. Y los nazareos tenían 3 reglas específicamente, que era nunca
tomar una gota de alcohol, nunca tocar un animal muerto y nunca cortarse el pelo. 3 reglas específicamente. Y entonces el ángel le dijo a sus papás: van a ser este muchacho, Sansón, Dios va a estar con él, y le muestra la voluntad que tiene Dios para ese muchacho. Dice: y él va a librar a Israel de la mano de los filisteos. Dios tiene una voluntad, Dios desea algo para este muchacho y desea algo para su pueblo. Dios quiere que este muchacho libere al pueblo de Israel de la mano de los filisteos. Y Dios le mostró su voluntad a los papás, y entonces Sansón, dice la Biblia que desde temprana edad Dios lo acompañaba, Dios se manifestaba en él, era un hombre fuerte, incluso es el hombre, yo creo, más fuerte que ha existido. Dice la Biblia que era tremendamente fuerte. Una vez agarró una quijada de burro y empezó a matar a un montón de personas. Era un hombre extremadamente fuerte. El Espíritu Santo se revelaba en él. Podían ver que el Espíritu de Dios estaba en él. Tenía una voluntad establecida de parte de Dios. Había un plan establecido por Dios para el muchacho. Había un plan y un propósito para el pueblo de Dios en él. Vas a ser juez y vas a ser libertador. Vas a ser juez y vas a ser libertador. Y te tienes que comportar de cierta manera. No te puedes cortar el pelo, no puedes tomar ninguna gota de vino y no puedes tocar ningún animal muerto. Pero tú y yo podemos ver específicamente en el capítulo 14 que Sansón, a pesar de conocer la voluntad de Dios, a pesar de conocer los planes, él dijo: no me conviene tanto. Se me hace que voy a rechazar lo que Dios me ha dicho y yo voy a perseguir mi propia voluntad. Se me hace que yo voy a rechazar los planes que Él tiene para mí y yo voy a perseguir los planes que yo tengo para mí. Y en una ocasión, Sansón, dice la Biblia que tocó a un animal muerto. Había un león que había matado hace tiempo y ese león, dentro de ese cuerpo ya echado a perder, salió un panal de abejas y la miel se veía riquísima, y va Sansón y agarra de ese panal, agarra de ese animal muerto, se lo come y aparte se lo da a sus papás. En otra ocasión, Sansón dice que se enamoró de una mujer filistea, que era una de las cosas que no podía hacer tampoco. Desobedeció a sus papás, desobedeció a Dios. En otra ocasión, Sansón se casa con esta mujer y tiene una fiesta de 7 días en donde se pone borracho. En otra ocasión, Sansón permite que le corten el pelo. Y Sansón prefiere seguir su voluntad que seguir la voluntad de Dios. Y al final de cuentas tú puedes ver en la vida de Sansón, puedes ver el final de la vida de Sansón, cómo Dios tenía una voluntad para él, cómo Dios había establecido un plan, cómo Dios tenía un propósito para él y para el pueblo, y no se cumplió por las decisiones que él eligió. Vemos cómo Sansón vivió cosas tremendas. A su esposa la quemaron viva por ser una persona desobediente. Al final de cuentas vemos que le cortaron el pelo y perdió su fuerza. Al final vemos que le sacaron los ojos. No cumplió con su propósito. Dice la Biblia que él estaba en un edificio lleno de filisteos, de príncipes de filisteos sin fuerza, se estaban burlando de él, le habían sacado los ojos, estaba todo débil, lo tenían encadenado, y dice la Biblia que él por última vez le dijo a Dios: dame de la fuerza que una vez me diste para poder vengarme de estos filisteos. Y Dios le dio de la fuerza que le había dado, y dice que empujó esas 2 columnas y se vino abajo el edificio en donde estaban todas esas personas, y Sansón murió. No cumplió con su propósito. Vivió una vida que no tenía que vivir. No se llevó a cabo la voluntad que Dios deseaba para él y para el pueblo. Incluso dice la Biblia que después de que Sansón murió, consecuencias graves vinieron para el pueblo de Israel. ¿En dónde quedó la libertad para el pueblo de Israel? ¿En dónde quedó el propósito de este hombre? Tú y yo somos responsables de elegir. Amado, yo deseo que tú prosperes en todo. Cada aspecto y cada área de tu vida, yo quiero que tú prosperes. Cada área y cada aspecto de tu vida yo quiero bendecirte, pero es tu responsabilidad elegirlo. Deuteronomio 30:19, el día de hoy estoy poniendo delante de ti esta elección. Es tu elección elegir entre la vida y entre la muerte, entre la bendición y entre la maldición, y pongo a la tierra y al cielo como testigos. Espero, ojalá que escojas la vida.
para que tus hijos y tú puedan vivir. Dios tiene una voluntad increíble para ti, para mí. Dios tiene una voluntad determinada para su iglesia, para sus hijos, para el futuro, para la creación, sí. Pero Dios tiene una voluntad que desea para cada uno de nosotros. Y muchas veces corremos por la vida ignorando esa voluntad, rechazando esa voluntad. Por lo tanto, las promesas y los planes que Dios tiene para nosotros no se van a llevar a cabo. Y es muy triste para mí decirte que muchas de las decisiones que tú tomas conscientemente te van a llevar lejos de lo que Él quiere para ti. Y luego somos tan malagradecidos, tan inconscientes, que después de que tomamos malas decisiones y no se cumple lo que Dios tiene para nosotros, volteamos a verlo y le decimos: tú eres el culpable de que me esté pasando esto. Tú y yo tenemos libre albedrío y es un regalo, pero es una responsabilidad. Tú y yo tenemos la oportunidad y la bendición de elegir, decidir por nosotros mismos, pero es una responsabilidad. Y Dios está esperando que nosotros como sus hijos, teniendo la opción de no hacer, hagamos. Teniendo la opción de no obedecer, obedezcamos. Teniendo la opción de no amar, lo amemos. Teniendo la opción de rechazarlo, no lo rechacemos. Dios está esperando que nosotros como sus hijos estemos persiguiendo la voluntad que Él tiene para nosotros. Y de esa manera, los planes que tiene para ti, para mí, se van a realizar. Y yo te lo puedo asegurar. Yo te lo puedo asegurar. Tú tienes que estar consciente de esto. Fíjate en la pantalla. Ten confianza en que Dios sabe todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. Incluso hay un versículo que dice: todos mis días estaban escritos en tu libro, incluso antes de que yo naciera. Dios está presente en el pasado, en el presente y en el futuro. Dios no es regido por el tiempo. Él sabe todas las cosas. Él sabe tu principio y Él sabe tu fin. Y además de que Dios sabe todas las cosas, Dios tiene buenos planes para ti. Dios tiene buenos planes para ti. Planes para lo bueno, para que tengas un futuro y una esperanza. Él conoce todas las cosas y Él tiene planes buenos para mí. Mi responsabilidad es elegir sus planes, y si yo elijo adecuadamente, entonces Él promete estar conmigo y dirigir mis pasos. Y de esa manera, todas sus promesas, la voluntad que Él tiene para mí, los planes que Él pensó desde antes del principio de los tiempos, se van a hacer una realidad. ¿Y cuántos de ustedes quieren que las promesas de Dios se cumplan? Entonces es mi responsabilidad elegir sus planes. Y Él promete estar conmigo y dirigir mis pasos, incluso en los momentos en donde yo no entienda nada, incluso en los momentos en donde esté confundido, incluso en los momentos en donde no escuche su voz, incluso donde no sepa qué hacer. Si yo estoy comprometido a obedecerlo, si yo estoy comprometido a seguirlo, si yo estoy comprometido a que tomar sus planes como mejores que los míos, Él se compromete a dirigir mis pasos. Y fíjate lo que dice el Salmo 32:8. El Señor dice: yo te guiaré por el mejor sendero para tu vida, y te aconsejaré y velaré por ti. Pero es tu responsabilidad tomar la voluntad que yo deseo para ti. Y si tú tomas la voluntad que yo deseo para ti, yo te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te voy a aconsejar para tomar las mejores decisiones y voy a velar por ti. Y Él promete afirmar nuestros pasos en un camino correcto. Él promete ayudarnos incluso en las dudas más grandes que tengamos. Pero es nuestra responsabilidad seguirlo, aceptar su voluntad, saber que su voluntad es mejor que la nuestra y conquistar las promesas que Él tiene para nosotros. Entonces, la voluntad de Dios. Cuando estamos hablando de la voluntad de Dios, conocemos que hay dos aspectos: la voluntad que Él determinó y la voluntad que Él desea. La voluntad que Él determinó se va a cumplir sí o sí. La voluntad que Él desea para nosotros es nuestra responsabilidad conquistarla. Y yo te aseguro que si tú te comprometes con su voluntad, sea lo que sea, perdonar a las demás personas, diezmos y ofrendas, venir a la iglesia, compartir su palabra, seguir cada aspecto que Él nos pone en su palabra, todas las cosas que Él nos pone, yo estoy seguro que si tú sigues cada una de esas indicaciones, los planes y la voluntad que Él tiene para ti se van a llevar a cabo. Lo sé y te lo aseguro.
porque Él lo promete y Dios lo que promete lo cumple. La próxima semana vamos a ver las 8 cosas fundamentales que tú y yo necesitamos para conocer la voluntad de Dios. No te pierdas el mensaje de la próxima semana porque ya vimos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, que tenemos un Dios planificador. Ya vimos que Dios tiene una voluntad determinada y una voluntad deseada y que somos responsables de perseguir esa voluntad y que se haga una realidad en nuestra vida. La próxima semana vamos a ver las 8 cosas que necesitamos para conocer su voluntad. Dios quiere demostrar su voluntad. Dios quiere que conozcas su voluntad. Por eso te invito a que no te pierdas el mensaje de la próxima semana. Y el día de hoy te voy a pedir que me acompañes a orar para finalizar este tiempo. Gracias, Dios, por estos momentos en el que pudimos escuchar tu palabra. Gracias, Dios, porque en tu palabra encontramos esperanza y encontramos dirección, encontramos indicaciones, encontramos instrucciones que debemos de seguir. Y el día de hoy hemos descubierto que tú nos diste libre albedrío y tú nos diste la opción de elegir, porque a ti te gusta que seamos capaces de tener la opción de no amarte y aún así decidir amarte, de no obedecerte y aún así decidir obedecerte, de no seguirte y aún así decidir seguirte. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos lleve a perseguir tu voluntad y nos dé la capacidad de cumplirla. Nos ayude a tomar buenas decisiones, nos ayude a rechazar el pecado, nos ayude a dejar el pasado atrás y enfocarnos en lo que tú estás deseando para el presente y para el futuro. Yo te pido que tu Espíritu Santo nos dé libertad de ataduras mentales, nos dé libertad de pensamientos que hemos tenido, nos dé libertad de criterios que nosotros mismos nos hemos hecho. Y que sea tu Espíritu Santo dándonos libertad para comprometernos con tu voluntad. Yo bendigo a cada una de las personas que está escuchando este mensaje, y si las personas que están escuchando este mensaje se comprometen con tu voluntad, yo sé, Señor, que tú las vas a bendecir y que vas a cumplir tu voluntad en cada uno de ellos. Lo sé. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, gracias por haberme acompañado el día de hoy. Seamos personas responsables, escojamos la vida, escojamos la bendición de Dios, porque ahí está el propósito que Él tiene para nosotros, las promesas que Él tiene para nosotros. Seamos responsables diciéndole sí a la voluntad que Dios desea para cada uno de nosotros. Dios los bendiga. Familia, muchas gracias por conectarte con nosotros. Al igual que tú, hemos disfrutado muchísimo el mensaje del día de hoy. Si es tu primera vez conectándote con nosotros, queremos que nos mandes un WhatsApp al número que aparece en pantalla porque queremos decirte cuál es el siguiente paso. En Monte Sión tenemos 2 programas, Punto de Partida y Reuniones por Zoom. Punto de Partida consta de 8 sesiones donde tú podrás ver más temas que ayudarán a fortalecer tu fe. Y Reuniones por Zoom, aquí podrás ver un tema cada semana haciendo amistad con diferentes personas. Si después de escuchar este mensaje tienes necesidad de que oremos por ti, mándanos un mensaje al WhatsApp que aparece en pantalla. En Monte Sión estamos seguros que si unimos nuestra fe, grandes cosas pueden suceder en tu vida. Si tú, algún familiar o algún amigo están atravesando por una situación difícil, en Monte Sión, que somos una iglesia de oración, estaremos contentos de orar por ti. Si te gustó muchísimo el mensaje del día de hoy y estás entusiasmado por volver a escuchar una palabra de Dios para tu vida, te recordamos que tenemos servicios en línea los miércoles a las 7 de la tarde y que nos vemos nuevamente aquí los domingos a las 10:30 de la mañana. También queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos puedes buscar como Monte Sión Saltillo, ya sea en Facebook, Instagram o YouTube, la plataforma que más te guste. Búscanos y síguenos porque queremos compartir contigo todo el contenido nuevo que estaremos subiendo. Es un gusto poder saludarte, que Dios te bendiga y nos vemos pronto.